Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de este canal, El Gato Flaco, donde el amigo Diego López, eh, radiólogo, médico puertorriqueño, y quien le habla, Juan López Bauzá, escritor puertorriqueño, eh, nos dedicamos a analizar asuntos de geopolítica y acontecer internacional en estos momentos críticos de la historia de la humanidad y pues importantes para todo el mundo tener una visión clara y realista de las cosas que ocurren. Nosotros no somos profesionales de esto, pero somos personas extremadamente bien enteradas que nos mantenemos pues muy estudiosos de estos temas. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre con la situación de Venezuela y pues las amenazas que se siguen prolongando de parte de los Estados Unidos y del presidente Trump contra ese país. Eh, no sé tú, Diego, lo que tú pienses, pero yo hubiera esperado que hubiera acontecido una acción militar de parte de los Estados Unidos hace ya como una semana o quizás más. Sí, Juan, o sea, parece que la cantidad que se ha invertido en términos de los recursos militares de Estados Unidos que se han movido al área, pues casi están forzando a Estados Unidos a hacer algo. Y yo creo que la mayoría de los comentaristas y los analistas geopolíticos que han hablado públicamente, pues esperaban que pase algo ya hace unas semanas o que inminentemente. Y bueno, yo como trasfondo, obviamente, yo creo que hay que decirle a la gente que el cuento oficial que está dando Washington de que todo es un operativo antidrogas y una lucha contra unos supuestos narcoterroristas, pues no se sostiene con los hechos que estamos viendo. Pero como hemos hablado, pues uno no despliega un carrier o un portaaviones así del tamaño del Gerald Ford, submarinos nucleares y 18.000 marines simplemente para atacar lanchas con cocaína, con unas yolas, básicamente. Siete Eh, acorazados con misiles. Exacto, o sea, la cantidad del despliegue militar pues no cuadra con la narrativa que se está empujando desde la Casa Blanca. Así que lo que estamos viendo, y yo creo que ya se está claro hasta dentro de Estados Unidos, pues es una operación de, como le dicen, regime change, o sea, tratar de cambiar el gobierno. Lo que han hecho es hacer como una envoltura en el lenguaje de la seguridad nacional bajo la excusa esta del narcoterrorismo. No sé si viste, Juan, recientemente que se finalizó el robo de Citgo, que era la compañía petrolera venezolana en Estados Unidos, hace Escuché un algo, día. pero no. Ujú. Sí, básicamente ayer mismo pasó, o antes de ayer, se hizo una subasta forzada en la que se oficializó la venta de Citgo, que había sido expropiada por el gobierno de Estados Unidos del gobierno venezolano, Ujú. a un grupo de inversores de Estados Unidos. O sea, no sé qué piensas tú, pero cuando uno ve la presión máxima de este despliegue militar y ahora la subasta forzada de Citgo finalizando el robo de el activo más grande que tenía Venezuela fuera de Estados Unidos, pues el cuadro se completa. O sea que por un lado se asfixia a Venezuela con sanciones y esta amenaza militar, y por el otro lado pues se remata su patrimonio energético allá en Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que con esta acción que tú dices, que no estaba al tanto, pero que concuerda con todo lo que estábamos pensando, se queda establecido más bien que la razón principal para esta acción militar sería pues quedarse con los recursos naturales de Venezuela, principalmente el petróleo. De hecho, estuve leyendo y estuve escuchando también unos videos y leyendo un artículo sobre la necesidad imperiosa que tiene Estados Unidos del petróleo venezolano. Resulta que el petróleo de Venezuela es un petróleo más grueso. Perdona que aquí tengo en la calle gritería de gente. Es un petróleo más grueso y más de un refinamiento especializado, a diferencia del petróleo de Arabia Saudita y el petróleo de Texas mismo, que es un petróleo más liviano y más que llaman dulce. Y el petróleo de Venezuela es un petróleo grueso
Y, y ese es el petróleo que se utiliza para hacer el diésel. Mm. El diésel no se puede hacer con el petróleo dulce de Texas, ni con el de Arabia Saudita. Y entonces muchas de las petroleras que están en el sur de los Estados Unidos, en el sur de Texas, que fueron construidas hace más de 50 años, son para refinar el petróleo grueso que viene de Venezuela, mediante el cual pueden producir el diésel que necesita la cadena de distribución de los Estados Unidos para sobrevivir. Estados Unidos no sobrevive sin diésel. Así es que es posible, pues, está para mí bien claro de que el tema del petróleo es principalísimo para Estados Unidos aquí en este asunto en Venezuela. Pero también aquí tenemos un segundo tema que a mí me tiene mucho sentido y he estado escuchando de muchas personas que también lo están comentando, y es el tema de Cuba. Sabemos que Cuba en estos momentos está apenas sobreviviendo. Allí la situación es bien precaria, bien precaria. Y lo que lo sostiene básicamente a Cuba en estos momentos es el petróleo venezolano. El petróleo barato venezolano, que es lo que puede mantener esa economía todavía a flote. Yo creo que aquí obviamente hay una intención de, una vez se han tomado obviamente los recursos petroleros de Venezuela mediante acción militar, sería pues detener los envíos de petróleo a Cuba y causar allí pues la debacle económica final y el colapso del el gobierno de allí. Hay que recordar que hace varios años, allá como para el 2017-2018, Rusia le sugirió a Cuba que era un poco riesgoso para ellos depender exclusivamente del petróleo venezolano. Y le llegaron a hacer una oferta de proveerle petróleo desde allá, desde Rusia. Los cubanos lo pensaron, parece que profundamente, y optaron por quedarse con Venezuela. El acuerdo que hay ahí y las relaciones que hay entre Cuba y Venezuela son bien profundas. No solamente en materia de petróleos y de energía, sino también en materia económica, de salud, de educación y otros renglones. Pero eh, yo también en cierta forma puedo entender a los cubanos. Los cubanos recuerden que tienen la historia de cuando la Unión Soviética cayó y cómo Rusia les dio la espalda. Rusia dejó de hacer los envíos que hacía la Unión Soviética de petróleo a Cuba, y eso fue lo que causó aquel famoso periodo especial, que usted te acordarás que fue una época bien terrible allí en Cuba. Así es que los cubanos todavía tienen ese recuerdo de la traición de Rusia, porque fue Yeltsin el que dejó de hacer los envíos. Y pues tienen eso en la mente, pero no me cabe la menor duda que de ocurrir el asunto con Venezuela, que se detengan los envíos a Cuba, pues yo me imagino que Rusia volverá a hacer su oferta a ese país, sobre todo porque estratégicamente es muy importante también para Rusia, siempre lo ha sido desde los tiempos de la Guerra Fría, y lo seguirá siendo, más ahora que estamos ante un imperio que está colapsando. Así es que eso es una segunda razón. Y como tercera razón, lo único que yo puedo ver aquí es el capricho y el ego de algunas personas como Marco Rubio y hasta el mismo presidente Trump, que están pues aferrados a la idea de que hay que sacar a Maduro de allí es casi como una afrenta personal que ellos sienten hacia Maduro. Así es que pues esas son las tres ideas que yo tengo más o menos, ¿ves? Como posibles razones para llevar a cabo esta acción militar. Como tú dices y bien dices, no se movilizan toda esa cantidad de armamentos y de buques y de submarinos y de tropas meramente para una acción antidroga. Aquí obviamente hay sin duda una intención mayor. Entonces vamos a hablar, Diego, de cuáles son los escenarios que tú ves que se puedan presentar en los próximos días. Porque aparentemente no sé qué está pasando. Acabo de leer, y tú también leíste, creo, que Maduro está diciendo que que en efecto tuvo una conversación
con Trump, que fue una conversación no solamente respetuosa, sino hasta cordial, y que hay unos que existen unos contactos diplomáticos en estos momentos entre Estados Unidos y Venezuela. Eso me parece extremadamente interesante, aunque debo decir que está en línea con lo que se ha dicho muchas veces, que Trump es muy fanfarrón cuando habla en público, pero cuando habla persona a persona con los mismos líderes, es un corderito y no se atreve, Sí. y sea quien sea, y esto pues concuerda. Ahora, un periódico de los Estados Unidos, que creo que fue el Wall Street Journal, estuvo diciendo que la reunión ocurrió el 21, Wall Street Journal o el New York Times, ocurrió el 21 de noviembre, y que en esa conversación telefónica, eh, Trump básicamente le dio un ultimátum a Maduro hasta el día 28 para que saliera de la presidencia, y que se había hablado de que Maduro inclusive había sugerido 1 año y medio de estadía en la presidencia antes de retirarse. Todas estas cosas a mí me parece que no son ciertas, te digo la verdad. Y, y con las expresiones que hace Maduro en las últimas horas, me parece que lo corrobora. Eh, pero, ¿cuáles son los escenarios que tú ves aquí que se puedan estar planteando? Pues mira, yo creo que obviamente es difícil predecir, especialmente con esta administración. Pero yo creo que para tratar de entender lo que podría pasar, pues tengo que retomar los puntos que estabas mencionando anteriormente sobre las explicaciones de por qué está pasando esto. Y yo creo que me inclino, creo que a la tercera que mencionaste, que el punto de Marco Rubio y de que aquí hay una campaña ideológica más que nada que está Claro. motivando todas estas movidas. Obviamente la geopolítica pues predomina, pero lo que hemos visto de Estados Unidos, especialmente en esta última administración, inclusive antes de la administración, pero hay un conflicto interno entre un ala minoritario, parece, dentro del gobierno de Estados Unidos que es realista y un ala que está guiado por más una campaña ideológica sobre esparcir el universalismo o lo que le dicen el globalismo norteamericano a todo el mundo, que todo el mundo esté bajo instituciones norteamericanas, etcétera, etcétera. En el caso de Venezuela, pues aunque es cierto lo primero que mencionaste, que Estados Unidos tiene una infraestructura especializada para ese petróleo, para ese tipo de petróleo específicamente, pero también es cierto que Venezuela nunca paró de venderle petróleo a Estados Unidos. Eso es totalmente Y, cierto. ajá, y también es cierto que Estados Unidos, si uno ve las acciones que ha tomado la Reserva Federal, especialmente en los últimos 10 años, básicamente están imprimiendo dinero. O sea, le están haciendo inyecciones regulares al sistema financiero para mantener pues, la cantidad descomunal de deuda de Estados Unidos que es básicamente impagable. O sea, que lo que está pasando en práctica, y eso es algo que no se menciona, es que Estados Unidos pues tiene un printer de dólares. O sea que Ujú. la mayoría de los países tienen que comerciar y vender cosas materiales para adquirir dólares y comerciar en el ámbito internacional. Pero en el caso del gobierno federal de Estados Unidos, pues tienen ese gran privilegio imperial de que simplemente pueden básicamente, efectivamente, imprimir dólares a través de la Reserva Federal. O sea que no hay una necesidad crítica para Estados Unidos como Estado de simplemente robarle el petróleo a Venezuela para sobrevivir como Estado. Porque podrían simplemente imprimir el dinero y comprarle el petróleo a Venezuela, porque Venezuela nunca ha dejado de venderlo. O sea que la explicación acaba siendo, por un lado, pues la campaña ideológica del ala que está dominando la política de Latinoamérica, la de Marco Rubio, que estoy totalmente de acuerdo con cómo tú la describiste. Y segundo, un reacomodamiento de Estados Unidos dentro de la multipolaridad, como dice la gente. O sea que mientras Trump por un lado parece estar admitiendo que Rusia como potencia no va a ningún lado y hasta cierto punto que China ya no va a ningún lado,
pues Estados Unidos trata entonces de reacomodarse enfocándose en Latinoamérica y asegurando el dominio regional, ya que no tiene dominio global. Ujú, Eso es algo que nos debe preocupar a nosotros como gente del Caribe y de Latinoamérica, y es que la multipolaridad pues suena como algo progresista o que estamos dando un paso adelante, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo en que sí, pero no significa que en nuestra región se va a sentir de esa manera. Así que cuando estamos viendo pues qué puede pasar, yo creo que ya llegamos al punto en que quizás Trump se está dando cuenta que Maduro no va a salir corriendo y simplemente por ujú, presión psicológica, que es lo que hemos visto. Inclusive el mismo ujú, Maduro lo describió como 22 semanas de terrorismo psicológico, que eso es lo que se ujú, le ha hecho a Venezuela. Y yo creo que poco a poco se están dando cuenta en Estados Unidos que no importa cuántos portaaviones envíen para allá, el gobierno no simplemente va a salir corriendo. Y entonces el gobierno ahora de Estados Unidos tiene que tomar la decisión de, ok, nos metemos ahí y hacemos ataques de decapitación, matamos a medio mundo, pero ¿qué va a lograr eso? Porque yo creo que hasta ellos se tienen que dar dando cuenta que María Corina Machado no puede simplemente marchar a Caracas y controlar el país. O sea que lo más que lograrían con ataques de decapitación, yo creo que es una guerra civil y un desastre que aumentaría pues la crisis de refugiados, y quién sabe cómo acabe eso, porque el lado chavista tiene millones de gente en milicias armadas. O sea que no necesariamente porque logres provocar una guerra civil significa que la guerra civil va a acabar como tú quieres. O segundo, Trump se echa para atrás y llegan a un acuerdo, hacen otra campaña mediática para pintarlo como una victoria de Trump y seguimos sin ningún ataque. Efectivamente, eso sería una victoria total de Venezuela, y así que me estaría difícil ver que el gobierno federal permita eso. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, nuevamente esta administración es particularmente errática, como hemos visto en casi todo. Eh, pero sí estoy de acuerdo con lo que dicen muchos comentaristas, que es que cuando mueves tanto recurso militar tienes que hacer algo con él. ujú, ujú, ujú. Pues mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Aquí hay básicamente dos escenarios posibles. Uno es el que mencionas al final, que pues se llegan a unos acuerdos, hay unos contactos diplomáticos y Trump se retracta, se crea una narrativa y pues se cancela el ataque. Eso lo encuentro bien improbable, como tú también lo encuentras improbable, dado el tema de que pues que Trump quedaría tan mal ante el mundo, quedaría tan desprestigiado en términos de lo que es su poder real y su palabra, y pues él quedaría en una posición bien incómoda y hasta ridícula frente a la comunidad internacional, así es que yo creo que esa parte está un poco cancelada. Ahora, el escenario de una invasión terrestre no lo veo, por lo menos por ahora. Yo sí veo, como tú dices, un ataque de intento de decapitación. Y, y en ese escenario, pues veo dos posibles opciones. Una, que en efecto, no, veo tres posibles opciones. Una, que en efecto hay se derroca al gobierno de Nicolás Maduro y sube pues algún tipo de gobierno provisional, algún tipo de junta militar, de coalición que se crea y se convoca eventualmente a unas elecciones, y ahí entonces se trata de introducir a María Corina Machado de nuevo dentro de un escenario electoral. Ese es un escenario posible, pero no tan probable según lo que yo puedo entender, porque no estoy tan seguro cuán adelantado está Estados Unidos en el tema de organizar una oposición dentro de Venezuela que pueda tomar la posición del gobierno. Otro escenario posible es que los ataques de decapitación ocurren al estilo Irak,
que se desploma todo el andamiaje gubernamental y se caen todas las instituciones y se cae básicamente todo. Y en ese escenario me imagino que tratarán de introducir a María Corina Machado ahí a la fuerza, lo cual es una receta para el total desastre. Sobre todo cuando tú oyes a María Corina Machado y ella lo que quiere es regresar a los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Ella no se ha dado cuenta que ha pasado toda una revolución entre medios y que Venezuela ya no es jamás ni nunca la Venezuela de Carlos Andrés Pérez y aquel desastre que había donde todo era privado en Venezuela. Hasta el correo era privado. Y entonces, pues ese es otro posible escenario. Y el último escenario, que es el que menos quiere Estados Unidos, y que es un escenario bastante probable dentro de lo que yo puedo creer, ¿no? Según yo veo la cosa, es que se intenta la decapitación y no tiene éxito. Maduro sobrevive y en la medida que van pasando los días y no se decapita el gobierno de Maduro, ese gobierno se pone cada vez más fuerte y más firme. Y eventualmente Estados Unidos puede pasar un bochorno absoluto en términos militares al tener que retirarse al estilo como le pasó con Yemen y con los yemenitas del gobierno de Ansarallah. Y ese es otro escenario posible. Yo estoy seguro que Nicolás Maduro no duerme en el mismo sitio ninguna noche y está en completo movimiento todo el tiempo. Yo sé que tiene guardaespaldas cubanos, tiene guardaespaldas rusos. eh, hay toda hay todo un andamiaje allí que lo protege y que quizás no es tan fácil para el gobierno de hacer esta decapitación. Así es que en ese escenario, pues Estados Unidos no queda bien parado. Otra cosa que me preocupa grandemente es que ante la situación que se le presenta a Estados Unidos, en las cuales las excusas o los pretextos para atacar a Venezuela cada vez son menos y sobre todo que el apoyo del público de los norteamericanos a esto es menos del 30%. Estados Unidos puede intentar hacer un ataque de falsa bandera. Es decir, crear una situación en la cual ellos mismos, como han hecho en muchas ocasiones, como hicieron desde el Maine, en la guerra hispanoamericana, el Golfo de Tonkin, cuando la guerra de Vietnam, y así lo han hecho en otras ocasiones, ellos no escatiman en perder unas cuantas vidas allí en un operativo de estos de falsa bandera. Pues que se tiren una cosa como esa, que acusen a Maduro de un ataque militar contra alguno de los buques o alguna del equipo que tienen ellos en el Caribe. Y ahí entonces tienen la excusa para tratar de convencer a la población de que fueron atacados y que entonces ahora sí que sí. Así es que esos son los posibles escenarios que yo veo. A mí el más que me preocupa, te tengo que decir, que es el escenario de que se desploman todas las instituciones y se cae todo el gobierno, porque eso lo que significa es que Venezuela va a caer en el caos absoluto. Y el caos absoluto va a significar años de guerrillas, de los países adyacentes también involucrados, años de una desestabilización en este país hermano. Y a uno le dolería tanto. Yo no sé si tú has estado en Venezuela, yo he estado en dos ocasiones, y a mí me partiría el alma aquí como puertorriqueño ver a una Venezuela en ese caos, en esa situación de verdad. Y uno que conoce tantos venezolanos y que somos básicamente los mismos. Y, y es como si fuera con nosotros. Es como si nos pasara a nosotros y uno se lo imagina tan cercanamente y es algo catastrófico que a mí eso me tiene bastante preocupado. Para acabarte este comentario, estuve leyendo de hecho en Twitter un comentario de Alexander Dugin, el, el filósofo ruso y también comentarista de geopolítica y todo, donde él hablaba de que qué cosa más estratégicamente conveniente sería
una alianza estratégica entre Venezuela, Colombia y México. Y cómo eso pondría a los Estados Unidos, realmente sería un momento de el emperador está desnudo. Sería Sí, un momento de Estados Unidos entender, espérate, ¿cómo es? Los países latinoamericanos entrando en alianzas para resistirme a mí. Sería un momento de epifanía para, para los Estados Unidos que quizás es lo que les conviene en estos momentos. sí, pero desafortunadamente, o sea, ninguno de esos países No, no, no. tienen la estructura interna como para tomar una decisión así. O sea, Colombia Sí, todavía no. tiene bases norteamericanas en su territorio. Sí, mucho. Eh, pero, Pero este, en términos de uno de pensar, tú sabes, en la famosa Confederación Antillana, ¿tú te acuerdas de, pues, de claro, Betances claro. y la idea de pues, la unificación de los países hispanoamericanos, que es la única manera que hay para enfrentar un imperio que solamente cree en la fuerza, que es lo Yo que les creo ha pasado que, también a los palestinos en Gaza, que los países árabes no han podido establecer un frente común. bueno, será lo otro que iba a añadirle a tu comentario, era que eh, ese escenario en el que Venezuela colapsa a un desastre total, que es bastante probable si deciden un ataque militar así abierto a toda escala. Ese Ujú, sería, yo creo que lo que pasaría. Yo no veo un escenario donde la oposición simplemente entra allí y nada pasa. Porque ujú, la realidad es que, y esto no se habla mucho, porque la obsesión siempre es con un individuo, o sea que siempre es Maduro, Maduro, Maduro. Pero una diferencia yo creo que quizás entre Venezuela y Siria, por ejemplo, eso es lo que me parece a mí, es que el movimiento chavista se ha logrado institucionalizar hasta cierto punto dentro de Venezuela. Y, por ejemplo, como que hay comentaristas que hablan en la internet que básicamente el poder interno, y estoy seguro que no todos van a estar de acuerdo con esto, pero hay mucha gente que dice que el poder interno en Venezuela es Diosdado Cabello, no es ni ujú, siquiera Maduro. Y que Maduro pues es como la figura principal, heredero de Chávez por decisión de Chávez, que entonces le da la cara al mundo externo de Venezuela, mientras que Diosdado Cabello pues mantiene la estructura interna. O sea que eso complica la situación de los ataques de decapitación, así, porque no es solo matar a Maduro, sino que tendrías que matar a Cabello y al resto de la cúpula del ujú, PSUV. ujú, Este, otro factor que yo por lo menos creo, y tiene que ver con el tema que acabas de mencionar de Palestina, es que nadie espera que la guerra entre Irán e Israel ya se acabó. O sea que si tú eres, por ejemplo, un lobista israelí ahora mismo en Washington, pues estarías preocupado de que Estados Unidos se meta en una guerra con Venezuela que es del tamaño de Francia, Austria y Alemania juntos, o sea, un país inmenso. ujú, ujú, Y que de momento se prenda la cosa contra Irán y esos portaaviones estén trancados en Venezuela, bregando ujú, con ese conflicto militar, y Estados Unidos entonces no pueda proveerle defensa a Israel contra Irán. O sea que hay varios factores que quizás funcionan para Venezuela aquí. Y es que, por un lado, pues el lobby israelita ha apoyado a María Corina Machado. Y María Corina Machado abiertamente le ha escrito a Netanyahu y ha pedido ayuda de ese sector. Pero por otro lado, Israel tiene bajo la mirilla a Irán. Y yo no creo que quieran tener a todos esos recursos militares de Estados Unidos trancados en Venezuela. Este, lo cual atrasaría o quizás limitaría cualquier acción contra Irán. O sea que hay intereses compitiendo entre sí dentro de la misma lógica imperial así de Estados Unidos, que entonces quizás benefician a Venezuela a largo plazo o benefician a Irán, ¿verdad? Porque entonces si se meten a Venezuela, pues Irán claro, claro. puede respirar un poco más. Ujú, Eh, Lo cual llega a otro punto que muchos comentaristas militares de Estados Unidos, como Scott Ritter o McGregor, han mencionado, y es que Estados Unidos está llegando al límite
de su capacidad efectiva militar. O sea, está el conflicto de Ucrania que básicamente desmilitarizó a Europa de tantos recursos que se tuvo que dar a Ucrania para aguantar a Rusia. Y más el conflicto en el Medio Oriente contra Israel. Y salieron muchos reportes sobre cómo todos esos equipos especializados antiaéreos de Estados Unidos se están quedando sin misiles, porque Israel está usando tantos para defenderse de los misiles de Irán. Entonces ahora, pues la propuesta es abrir otro conflicto en Venezuela, que dentro de todo está armado o sea, que va a poder dar una pelea. Obviamente no puede machear el fuego que tiene Estados Unidos, pero Venezuela no es indefenso. O sea que estamos viendo cómo el imperio, pues en esta nueva época, se está como que dando cuenta de sus límites, yo creo. Y eso le pone más presión todavía a Trump de hacer algo rápido, pronto, o de echarse para atrás rápido y pronto también. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo y de hecho, ante eso que tú dices, yo creo que hay otro escenario que no hemos hablado, que es el escenario de que tiran dos o tres misiles, hacen dos o tres cosas, crean dos o tres explosiones y se retiran. Y con eso dicen, acabamos con el narcotráfico y se acabó el asunto. Y Buen ese punto, eso fue también, lo que hicieron en Irán, ajá, que ujú, dijimos, ujú. acabamos con el programa nuclear de Irán. Acabamos con el problema del programa nuclear de Irán. Eso también puede ser otra posibilidad. Así es que yo pienso que las tropas, de hecho, que tienen aquí en Puerto Rico, que creo que son 17.000 o 18.000, ¿verdad? Más o menos. eh, yo creo que ellos las tienen ahí para un escenario de colapso total de las instituciones y de todo lo que es el gobierno de Venezuela, y entonces llevarlas como fuerzas de pacificación o como fuerzas no de ocupación, sino más bien de pacificación y venderlas hacia el mundo, ¿no? Eh, Porque honestamente no creo que haya posibilidades de una invasión militar a Venezuela con 18.000 tropas, mucho menos, considerando que Caracas es una ciudad que queda retirada de la costa y está rodeada de montañas. O sea que esto tampoco es un paseíto. Así es que, pero en resumidas cuentas, Diego, a mí me parece que la cosa se sigue aproximando a su punto de ebullición y que en los próximos días vamos a tener una respuesta final de alguno de estos escenarios que hemos hablado. O sencillamente salen y dicen, hemos llegado a unos acuerdos y en las conversaciones que hemos tenido y aquí estamos escogiendo la paz mejor y vamos a colaborar con Venezuela en la extracción de petróleo y Venezuela nos ha ofrecido a nosotros que también entremos ahí y a manejar ese recurso y pues por ahí se inventan una narrativa o pues que ocurre un ataque en alguna de las distintas modalidades que hemos hablado aquí, ¿verdad? Y con alguna de las distintas, de los distintos resultados que hemos visto aquí. A todo esto, eh, por supuesto, Venezuela sirve un poco como eh, eh, cortina de humo para que no se hable, ni se hable mucho, ni se diga mucho del desastre diplomático que tiene Estados Unidos con Ucrania, que allí sí que la cosa, la posición de Estados Unidos está bien comprometida allí y de la OTAN y allí no hay soluciones fáciles. Y yo pienso pues que ante ese desastre, Venezuela, aquí vamos. Y al fin del día, o sea, yo creo que se está viendo, es como un stress test de muchas cosas, porque se está poniendo bajo la mirilla la capacidad de Estados Unidos dentro de su propio hemisferio de establecer el orden. Que hablando así, dentro de la perspectiva realista de la geopolítica, pues eso es lo principal. O sea, por mucho tiempo Estados Unidos pudo proyectar el poder al resto del mundo precisamente porque tenía dominación total bajo el hemisferio o sobre el continente de América, con la excepción de Cuba, quizás. Pero hasta Cuba lo tenían cercado. O sea, que Cuba no era capaz de proyectar poder fuera de su tierra. O sea, que efectivamente el único país
en Occidente que tenía una agencia geopolítica era Estados Unidos. Venezuela, pues, retó eso, creó mecanismos como la CELAC y todos estos otros programas, el ALBA, para tratar de llevar a cabo esa unificación latinoamericana. Pero de nuevo, le cayeron encima con sanciones, lo cual lastimó la capacidad de provisión de poder y lo mantuvo medio cercado. Pero entonces vimos cómo después de eso Venezuela logró recuperar el crecimiento económico con todo y las sanciones, lo cual Ujú, primero al principio no pudo. No fue como Rusia, por ejemplo, porque a Rusia se le metieron las sanciones y Rusia siguió. O sea, ujú. casi no tuvo impacto. Lo cual fue como una alarma que se prendió en todo el mundo, porque era la primera vez que un país lograba resistir las sanciones de esa manera. Ujú, ujú. Donde trataron de colapsar la economía rusa y Rusia dijo no, se rehusó a seguir instrucciones y la economía siguió casi como si nada, incluso acabó creciendo y tenían Exactamente. casi empleo completo. Ujú, ujú, ujú. Pues eso que se vio en Rusia por primera vez, Venezuela no lo hizo de esa manera, pero sí llegó a un punto de recuperación, aún bajo las sanciones y los bloqueos económicos. Y pues si ahora Venezuela logra, sea diplomáticamente o como sea, que el gobierno sobreviva a toda esta presión que finalmente pasó de lo económico a militar, pues va a tener un impacto geopolítico gigante, yo creo, para el continente de América, o sea, el hemisferio occidental. Y, o sea, lo que pasa en Caracas no se va a quedar en Caracas, no importa que sea lo que pase. Ujú. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, se me parece un poco este tema de Venezuela a lo que pasó con Libia. Libia era como el Venezuela de los árabes. Era el país que iba a la cabeza de un proyecto de unificación árabe y de pues crear una moneda africana y una serie de cosas. Y Libia era el país más avanzado de África entera. Y allí la gente no pagaba renta. Todo el mundo tenía casa, nadie pagaba renta, no pagaban nada de servicios públicos, de servicios médicos, no sabes. Era un sitio extremadamente adelantado. Y allí lo que pasó fue que la presión psicológica que le metieron a Gaddafi, perdón, fue tal que él hizo una especie de compromiso militar con la OTAN y bajó las defensas aéreas. Y ahí fue cuando entraron y la OTAN los traicionó. A diferencia de Maduro, que lo que han hecho es aumentar las defensas aéreas y están totalmente preparados. Se ha hablado ya de varias cosas que han estado ocurriendo. Yo no sé si tú supiste que luego de que Trump declaró, esto es un evento que se ha hablado en varios lugares, no lo he visto más corroborado, pero es el tipo de evento que es de bien difícil corroboración, pero lo he visto repetido en varios sitios. Y es que cuando Trump declaró el espacio aéreo venezolano cerrado, China se rehusó a aceptar eso. Y de hecho iban unos aviones de carga chinos hacia Venezuela. Aparentemente un escuadrón de F-35 salió a interceptarlo y a la misma vez salió un escuadrón venezolano de Su-34 a escoltar a los aviones chinos. Y cuando eso pasa, parece que ocurrió algo en el GPS del sistema de los F-35. Hubo algún tipo de bloqueo ahí y los F-35 se retiraron y los aviones chinos aterrizaron en Venezuela. Eso es un evento que lo he visto comentado por algunos lugares, pero como te digo, pues no podemos tener corroboración de eso porque esas son cosas que se mantienen bien calladas Ujú. cuando una cosa como esa ocurre. Así es que, eh, pues, pero estamos ante un posible escenario bélico, como te digo, yo estoy bien preocupado con eso y las repercusiones de eso para América Latina en general y para nosotros aquí en Puerto Rico también, que aunque nosotros que creemos que estamos en una burbuja,
a salvo de cualquier cosa que pase en nuestro alrededor. No, nosotros estamos también expuestos a todo. El mundo es uno. Bueno, Diego, yo creo que con esto podemos ir cerrando este programa. Le pido a los amigos que lo vieron y que nos escucharon que si les gustó esto que estuvimos hablando aquí, que por favor le den like al botón y sobre todo que se suscriban al canal para permitir que este canal crezca un poco más y llegue más lejos y que pues más personas puedan aprovechar este tipo de discusión que usualmente no las van a encontrar en los medios de comunicación, ni en la televisión, ni en la radio, ni en la prensa, ni en ningún lado. Estas son pues conversaciones que se dan hoy en día aquí en el espacio del internet, que pues es el espacio de información más, ¿qué puedo decir? Más adelantado, más seguro cuando vamos a buscar la información. Claro, hay que sacar el grano de la paja, pero cuando se saca, se tiene el grano. Cuando se saca la paja, se puede conseguir el grano. En los medios de comunicación a los que hemos estado habituados, ahí no hay grano, no hay forma de separarlo. Bueno, Diego, estaremos viéndonos en la próxima y a todos los que nos han visto, hasta la próxima. La próxima, Juan.